¿De dónde nos recomienda lo que es estudiar un poco de ecocardiografía Doppler y bidimensional y tridimensional, aunque sean las cosas básicas para poder comprender el diagnóstico en el momento de una patología? Mira, hay un libro de ecocardiografía básica. Mira, respondiendo a tu pregunta, aquí está. Ecocardiografía de Feigenbaum. Este libro viene en español, es lo básico, más o menos este es el librito, pero sí vienen las cuestiones más básicas y, por ejemplo, te ayuda a entender qué es el ultrasonido, cómo funcionan las ondas, lo que son los cristales piezoeléctricos que conforman el transductor, cómo funcionan los cables, cómo funcionan las frecuencias, porque por ejemplo nosotros tenemos diferentes tipos de transductores y el tipo de transductor que tenemos para razón bien megahertz. Entonces, tú por ejemplo vas a ver que unos de los transductores de los convexos dicen 4 Hz, 6 y hay unos hasta de 12 Hz. ¿A qué se refiere eso? Mientras más alto quiere decir mayor definición, pero menos profundidad. Por ejemplo, el de 12 Hz, ese sirve para neonatos porque te da una imagen muy buena, pero tiene poca profundidad. Para un adulto no te serviría. Entonces, por ejemplo, para alguien de la complexión como alguno de nosotros, a lo mejor uno de 4 o 5 Hz, ese sería el ideal porque les va a dar profundidad, aunque sacrifica como lo fino de la imagen. Pero te digo, hay varios libros, por ahí tengo otro, no lo tengo a la mano. Ah, hay un libro pequeñito de principios, de hecho así se llama, Principios Básicos de Ecocardiografía. Tiene como un osito, ese es un libro también casi igual de grueso de este, pero es como tamaño bolsillo y ese también sirve para lo básico. Lo que pasa es que este libro ya viene, aparte de lo básico, viene por patologías, pero si tú quisieras, José Luis, como checar lo básico de las vistas, esta es una muy buena referencia, los primeros capítulos, para que pudieras como entenderlo y si alguien ya más adelante esté interesado en algún día hacer cardiología como tal, pues son muy buenos principios básicos. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, de nada. Doctor, yo tengo ¿Sí? una duda fuera de otro tema. Ajá. Por ejemplo, en preescolar vimos lo que es infección de las vías urinarias. Ajá. Entonces decía que en el recién nacido tienen ictericia. ¿Por qué se da? Ictericia en las infecciones de vías urinarias. Así es, del recién nacido. Porque hay que acordarnos que en el recién nacido, la infección de vías urinarias prácticamente se comporta como una urosepsis y entonces es un proceso infeccioso a nivel sistémico con foco en el sistema urinario. Entonces, a final de cuentas, se hacen bacteremias y acuérdense que todos estos pacientes tienen inmadurez todavía a nivel de la función hepática. Entonces, es por eso que pueden cursar con ictericia. Incluso los pacientes sépticos, independientemente del foco, ya sea pulmonar, sea gastrointestinal, o si a nivel urinario pueden presentar ictericia por esta causa porque hacen como un tipo de insuficiencia hepática. Gracias, Por el doctor. proceso inflamatorio. Sí. Doctor, una duda rapidísima. Le mandamos Ujú. mi compañero José Luis y yo nuestra presentación hace ya como 2 semanas de Ajá. cardiología. Hacemos estenosis mitral e insuficiencia. No sé si la ha checado todavía. No le he checado, pero hoy mismo la checo. Si no me mandas mensajito, no le hace que ya sea tarde, como 10, 11 de la noche, para checarla. ¿Sale? Muchas gracias. Porque no sé, no es que no quiero, pero es que a veces sí se me junta el trabajo Sí, y no se se me va el avión, pero sí mándame mensaje, no me molesta que me manden mensaje, más bien mándemelo para que me acuerden, por favor. muchas gracias, doctor. ¿Y qué pasó con la doctora Griselda? ¿Ya nos dejó aquí? Ya llegué. ¿Dónde anda, Ya doctora? Perdone. Ok. Bueno, nos quedamos, creo que terminé tratamiento en esta parte, que es del CIA. Y aquí me gustaría mencionar antes de entrar lo que es el siguiente tema, que es ductos, que después de la cirugía debe de realizarse como un control pediátrico para pues ver y descartar las complicaciones que el paciente podría llegar a tener y donde se podría presentar
presentar arritmias o podría presentar dolor torácico con presencia de fiebre y también puede llegar a tener una complicación de derrame pericárdico. Entonces, este es el control pediátrico que uno debe de realizar después del tratamiento quirúrgico. ¿Le das ahora sí a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos lo que es el ductus o también conocido como persistencia del ductos arteriovenosos. El ductus conecta lo que es el tronco de la arteria pulmonar con lo que es la aorta descendente. Esto va por debajo de lo que es de la arteria subclavia izquierda. Aquí en la vida fetal, pues esto representa una conexión normal, lo cual nos ayuda pues a llevar una gran parte de lo que es de la sangre desde lo que es el ventrículo derecho a la aorta descendente. En el periodo o etapa postnatal, llega a ocurrir lo que es el cierre del ductus, esto de manera funcional y ya después del periodo postnatal, después del periodo postnatal ocurre lo que es el cierre definitivo y este suele ocurrir entre los 20 a 30 días de lo que es del recién nacido. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Sí me escucho? Sí, Ok. La incidencia de este defecto representa del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas que pueden llegar a obtener y suele ser más frecuente en niñas. Ok. Entonces entramos lo que es a la fisiopatología. Aquí puede ocurrir dos procesos. Si el ductus es de un tamaño grande, entonces llega a lo que es a ocurrir una resistencia pulmonar, donde puede ocurrir un cortocircuito de lo que es del flujo de izquierda a derecha. Y esto pues llega a provocar un hiperaflujo pulmonar y esto a la vez provoca lo que es el aumento del volumen y de la presión, lo que es en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. ¿Te das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos lo que es la clínica de acuerdo a los tamaños o clasificaciones. En un ductos pequeños, esto llegan a considerarse aquellos que miden menos de 3 milímetros. Aquí puede haber un aumento de lo que es del flujo pulmonar y también se puede auscultar lo que es un soplo sistólico lo que es en el segundo espacio intercostal. En este tipo de ductos, nuestro paciente pediátrico suele estar asintomático y puede llegar a consulta principalmente por la presencia del soplo. Luego tenemos lo que es el ductus moderado. Este llega a tener un tamaño entre 3 a 6 milímetros y aquí se pueden encontrar síntomas como es la taquipnea, una dificultad para la alimentación y también puede encontrarse un retraso ponderal. Se puede llegar a auscultar lo que es un soplo sistólico o aquel soplo conocido como en maquinaria y también puede haber la presencia de frémito. Y por último tenemos lo que es el ductus grande, son aquellos que llegan a medir más de 6 milímetros y aquí lo que es el paciente pediátrico o lactante puede presentar lo que es la clínica de una insuficiencia cardíaca y además de eso puede presentar edema pulmonar y esto llega a provocar que el paciente llegue con taquipnea, pues igual los problemas para la alimentación y algunas infecciones respiratorias que se pueden llegar a dar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. Damos lo que es al diagnóstico. Esto, al igual que las anteriores,
puede darse por lo que es un electrocardiograma. Aquí se puede observar lo que es el crecimiento de las ondas R o también la presencia de ondas Q profundas y alteraciones de lo que es de la repolarización. La radiografía de tórax se puede detectar lo que es una cardiomegalia y esto con presencia de hiperflujo pulmonar. Luego, como siguiente, tenemos lo que es el electrocardiograma Doppler y aquí pues nos ayuda a presenciar lo que es el tamaño y también la repercusión de lo que son las cavidades izquierdas. Aquí cuando el ducto es grande, se puede ver un aumento, lo que es en el diámetro del diastólico del ventrículo izquierdo y también lo que es, se puede observar una aorta con una onda diastólica retrógrada. Esto suele ocurrir por el robo diastólico que pues el ducto provoca. ¿Le das a la siguiente, por favor? Esa imagen previa es buena. Si quieres, explícanos el tratamiento y luego ya te regresas a que nos expliques las imágenes que tienes ahí, que tienes buenas imágenes. Bueno, tenemos lo que es el tratamiento. Aquí, pues principalmente se procura lo que es el cierre cuando se realiza el diagnóstico. Y esto puede ocurrir mediante, se puede realizar por cateterismo o lo cual pues nos permite la colocación de un dispositivo, ya sea de tipo coil o amplifier. Y aquí cabe mencionar que cuando se colocan los dispositivos coil suelen ocurrir en aquellos ductos que llegan a medir menos de 4 milímetros. Y para que el dispositivo amplifier se suele recurrir en ductos mayores a 4 milímetros. Aquí también cabe mencionar que las complicaciones, ¿me pueden permitir un momento, por favor? Permítame, voy a cruzar una calle, no se desesperen. Listo. Bueno. Les mencionaba que podrían ocurrir complicaciones, aunque no son muy frecuentes, pero se puede llegar a Se nos va a infartar, doctora, ¿eh? es que, bueno, aquí suele ocurrir, puede llegar a presentarse diferentes complicaciones. Entre ellos, pues tenemos lo que es una embolización del dispositivo implantado. También puede ocurrir una hemólisis o una obstrucción, el cual puede ser provocado por lo que es el dispositivo amplifier. ¿Me das a la siguiente? Ay. Ok. Ahora entramos. Regrésate a la diapositiva previa, doctora. Exacto. Préstame tu control remoto. A ver. ¿Listo? Sí, listo. ¿Ya ven mi mouse que se está moviendo? No es la flechita negra, ¿verdad? La flechita negra. A ver. Pero no se mueve. Entonces, le pongo control remoto. Dice a Stephanie que me preste el control. Ahora sí ya lo tengo. Ya.
¿Sí? ¿Ven que se mueve o es la negra? Es la Lo negra. tengo- Es lo la tengo negra. sobre la imagen negra. No, no la ven moviéndose. Porque veo la flechita de Stephanie que está acá, está en la esquina, pero la mía está sobre las imágenes. ¿La ven? No, las tienes. ¿No? Tu, tu, tu. A ver, déjame ver. Ujujú. ¿Ya me autorizó, doctor Stephanie, el control remoto? Ya, según yo, ya le di en aprobar. No, pues no me da. Bueno, les explico si no sobre las imágenes. En la imagen B, doctor Stephanie, si nos puede señalar, donde está el piquito, más arriba, esa es la boca aórtica, y donde está el piquito de ese triángulo, abajo, donde está el piquito del triángulo, ahí. Esa es la boca pulmonar del conducto arterioso. Ahí es donde se conecta con la pulmonar. Ese conducto arterioso está muy chiquito. Digo, ahí no sé para qué demonios le metieron un balón para medirlo, nada más para dilatarlo, y eso no se hace. Esa imagen de oclusión con balón solo se utiliza cuando los conductos arteriosos son muy grandes, están hipertensos, y lo que quieres es ver el comportamiento. Entonces, ¿por qué, chicos? Porque ese conducto, si el paciente tiene la presión del pulmón muy alta y tú lo cierras, entonces el paciente puede colapsar el ventrículo derecho y se te muere cuando tú le cierras el conducto. Porque cuando están muy hipertensos funciona ya el conducto como una válvula de escape en los que tienen hipertensión pulmonar severa o síndrome de Eisenmenger. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú vas y lo tapas con un balón como está la imagen C, y eso le ayuda al cirujano para decirle, mira, tú lo vas a meter, lo vas a cerrar y no pasa nada porque yo ya lo tapé, lo ocluí y el paciente se comportó bien hemodinámicamente, pero solo se usa para conductos grandes. La verdad no sé para qué demonios lo hicieron en este conducto. Ahí nada más había que ir y cerrarlo por el cateterismo, ponerle un dispositivo y se acabó. Y en la imagen que está en la parte inferior, lo que ustedes ven en rojo, que está encerrado como en ese rectángulo, ese es el conducto arterioso. Lo que alcanzan a ver ahí, hay como una bolita al centro, no sé si lo alcanzan a ver, o si no la puedes seleccionar en la imagen de abajo, doctora. Ese es el rojo. Y hacia arriba, al centro, está una bolita, no sé si lo alcance a ver, más hacia un lado, toda una bolita, como un círculo, doctora. Al otro lado, más, te sales de la imagen, eso ahí, ese es el centro del círculo, y si ustedes se fijan todo lo que está alrededor, esa es la válvula aórtica, ese es un eje corto. Hagan de cuenta que aquí está la aorta y aquí baja la pulmonar por un costado, y el conducto arterioso sube en esa imagen en rojo que tienen ustedes ahí, y así es como se detecta el conducto arterioso. ¿Qué le tienes que medir ahí? La boca aórtica, la boca pulmonar y el gradiente aortopulmonar. ¿Se acuerdan que cuando vimos gradientes quiere decir que es la diferencia de una cámara de mayor presión a una cámara de menor presión? Aquí mis cámaras, la que está en un lado es la aorta y la que está del otro lado es la pulmonar. Mientras más gradiente haya, mientras más diferencia de presión haya, quiere decir que mi paciente está menos hipertenso. Por ejemplo, si yo les tomo la presión y tú traes 120/80 en tu brazo, quiere decir que tu presión sistólica en la aorta es 120, ¿no? Una quinta parte debería de ser la presión en tu pulmonar. Entonces, en promedio vamos a decir que tú tuvieras 25 o 20 de presión en la arteria pulmonar de presión sistólica. Entonces, tendrías un gradiente de 100. Pero si yo tuviera 120 en la aorta y tuviera 100 de presión en la pulmonar, mi gradiente serían de 20 porque sería la diferencia. Pero eso dice que la presión de mi pulmón está muy cerca de mi presión aórtica y está casi a nivel sistémico. Entonces ese paciente tendría hipertensión pulmonar. Así es como se saca si un paciente tiene hipertensión pulmonar, a través del gradiente que tenemos en el conducto arterioso. No sé si más o menos quedó claro, chicos.
¿Sí? ¿Dudas del conducto arterioso? ¿No? Yo no entendí. ¿Qué parte, doctora? Cuando dijo lo del que si tenía 120 y 100, Ajá. iba a tener 20 20 de gradiente. Ajá. Ah, porque si yo te tomo la presión y tienes 120, 80 de presión, tu 120 es tu presión sistólica y el 80 es tu presión diastólica. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El pulmón igual tiene presión sistólica y presión diastólica. Si tú tuvieras un paciente con hipertensión pulmonar, por ejemplo, que tuviera 160 de presión, tu presión de 100 sería la presión sistólica y la presión de 60 sería la presión diastólica del pulmón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, el gradiente es la diferencia que hay entre la presión sistólica de la aorta y la presión sistólica de la pulmonar. Generalmente deberían estar así. Mi presión aórtica 5 veces más que mi presión pulmonar. Pero cuando mi paciente la presión sistólica empieza a subir, hace esto. Y entonces el gradiente se hace más pequeño, como es la distancia. Entonces, por eso, si yo tengo 100 de presión aórtica y 120 de presión aórtica y 100 de presión en la pulmonar, mi gradiente es 20 porque es la diferencia entre los dos. No sé si me dé a entender. Es como si tuviéramos 2 tinacos llenos de agua. Cuando tú tienes 2 tinacos llenos de agua, ¿para dónde va a pasar el agua? Si están iguales, a Al ningún que tiene lado, ¿no? menor presión. Pero No si pasa. están iguales, si están llenos al mismo nivel, no va a pasar agua a ningún lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú tienes un tinaco muy bajito y tienes un tinaco lleno, ¿de dónde va a pasar agua? Del tinaco lleno al tinaco vacío. Sí. O al tinaco que está muy bajito. Igual pasa en el corazón, chicos. Acuérdense que nosotros manejamos 2 presiones, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. El circuito sistémico maneja 5 veces más presión que el pulmonar. Por eso la presión del pulmón debería de ser una quinta parte. ¿Se acuerdan que ya por ahí vimos un diagrama de presiones? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos o no lo vimos? Doctora verdad no me Griselda, acuerdo. doctora Griselda, le tengo una tarea. Dígame. Para la próxima clase nos va a traer un diagrama de un corazón con las presiones dentro del corazón. Sí, por ahí hay unas tablitas en el de cardiología de Park o en esos libros donde vienen todas las presiones que tiene la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta. Y eso nos va a explicar lo que es el gradiente. ¿Sí? Está bien. Entonces, y nos va a servir para todas las clases, para esto que estamos viendo y para lo de cardio. Y ahí vamos a entender mejor, doctora Kenia, esta situación del gradiente. ¿Sale? Ok, gracias. Ok, vamos a seguirle, doctora. ¿Para cuándo es? Para mañana Mañana. es una sola diapositiva, no se estrese. Nada más quiero la foto. Está bien. Bueno, ahora entramos lo que son las cardiopatías con flujo, obstrucción con... ah. Entramos a las cardiopatías con obstrucción al flujo. Aquí se pueden encontrar pues diferentes patologías, digamos que tipos. Entre ellos se puede observar lo que es la estenosis pulmonar, una coartación aórtica y una estenosis auricular. Sí. ¿Le das a la siguiente? Si Bueno, me dan, estamos doctora, si me dan compartir pantalla, ahorita les explico lo de las presiones. Ya tengo la imagen para que no sufra, doctora Griselda. está bien. Fanny. Dice que no puedo porque el otro paciente, otro participante está compartiendo. Si quieres, dame un segundo de dejar de compartir, doctor Stephanie, y vemos las presiones. Rapidísimo, Sí, porque güey. vamos a seguir hablando de cardiopatías. Ya puede compartir, profe. Ok.
¿Ya están viendo mi pantalla? No, doctor, todavía Déjenme ver. Ay, esta cosa aquí. Ah, Pruebe ahora. Ya le di para que pueda suplir. ok. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Todavía no, doctor. No. No. ¿Ahí? Ya, ahora sí. Ya. Ok. Ya están viendo el corazón y ven mi cursor. ¿Sí? Sí. Este es un corazón normal, chicos. Vean cómo la presión de la aurícula derecha tiene 8 de presión sistólica, 2 de presión diastólica y obviamente tiene una presión media. Todas estas cavidades tienen, la aurícula derecha sí tiene presión sistólica, diastólica y media. El ventrículo derecho, si ustedes se fijan, esto podría ser como su máximo. Su presión sistólica puede ser de 15 a 30 y su presión telediastólica 2 puede ser de 2 a 8. Acuérdense que hay un momento que se llama relajación isovolumétrica, donde la presión del ventrículo, eso lo vimos en el ciclo cardíaco, la presión del ventrículo cae a cero. ¿Para qué? Para que se pueda abrir la válvula aurículo-ventricular y entonces se llene de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, si no jamás se podrían vaciar las aurículas, perdón. Entonces nosotros tenemos presión sistólica en el ventrículo, presión telediastólica 1 que debería de ser de 0 y presión telediastólica 2 que es cuando ya se está llenando de sangre. Y luego vean la arteria pulmonar, ¿cuánto tiene de presión máxima? De 15 a 30 de sistólica y diastólica de 4 a 12, que eso era lo que le comentaba a la doctora Kenia. Vean entonces el ventrículo izquierdo, cuánto maneja de presión en el ventrículo izquierdo. De sistólica puede ir de 100 hasta a 140 y de telediastólica 2 de 3 a 12. Pero vean cuánto maneja de presión en la aorta, de 100 a 140 o de 60 a 90. 100 a 140 es sistólica, 60 a 90 es diastólica. Por eso, chicos, si yo aquí pongo una conexión, aquí es donde iría el conducto arterioso, si están viendo mi cursor. Si yo aquí le pongo una conexión, pues obviamente mi aorta tiene mucha presión, mi pulmonar tiene poca presión, entonces va a pasar sangre de la aorta hacia el pulmón. Si yo digo que mi presión sistólica en la pulmonar es 30, como lo tengo aquí, y mi presión sistólica de la aorta es 140, la diferencia entre 140 y 30, eso es lo que se llama gradiente. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Sí, doctor. Entonces, eso sería, eso sería lo que se llama gradiente. Pero, ¿qué empieza a pasar? Si yo aquí tengo el conducto y le está pasando sangre de la aorta al pulmón y le pasa mucho flujo, mi pulmón empieza a hacer cambios y se empieza a endurecer y sus arteriolas se pueden empezar a engrosar y aumenta la resistencia vascular pulmonar. Entonces la presión del pulmón puede empezar a incrementarse, puede empezar a aumentar. Y entonces a lo mejor aquí de tener yo 30, mi presión del pulmón, empiezo a tener yo, no sé, 70. Y acá tengo 140. La diferencia entre 140 y 70, pues son 70, ¿no? Entonces mi gradiente ya no era de 110, ahora mi gradiente es de 70. Si la presión del pulmón sigue subiendo porque nadie le hizo nada, no lo mandaron con el cardiólogo, no le cerraron el conducto arterioso, y la presión del pulmón es de 140 de sistólica contra la aorta de 140, pues ya no hay gradiente, chicos. Y entonces ya no pasa sangre ni de la aorta al pulmón ni del pulmón a la aorta. Ahí es donde se dejan de escuchar los soplos porque ya no pasa sangre. Pero el problema es grave porque ya la presión del pulmón está muy alta. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ya la presión del pulmón pase a la presión aórtica y entonces el cortocircuito ya no va a ser de la aorta hacia el pulmón, sino que va a ser del pulmón hacia la aorta y es cuando los niños se empiezan a poner morados o cianóticos. Entonces, no sé si ahí les quedó un poquito más claro el entender el gradiente. Por eso también cuando veíamos comunicación interventricular, este es el septum interventricular, ¿sí ven el cursor? Sí, sí, doctor. Ok, sí. Si yo acá tengo 100 a 140 de presión sistólica, acá que tengo de 15 a 30 y aquí tengo un agujero de dónde va a pasar sangre, del lado izquierdo al lado derecho.
Solo que el lado derecho empiece a subir su presión, entonces va a empezar a disminuir el cortocircuito, y si este lado derecho tuviera más presión, entonces la sangre iba a pasar del lado derecho hacia el lado izquierdo. Pero si ustedes se fijan, siempre el que tiene las mayores presiones es el lado izquierdo. Por eso en la mayoría de las enfermedades con cortocircuitos, el paso de sangre es de izquierda a derecha, de sangre oxigenada hacia sangre desaturada. Por eso los niños de inicio no se ponen morados. Si yo tuviera un cortocircuito de derecha a izquierda, de sangre desoxigenada, que todavía no se ha ido al pulmón, a la sangre oxigenada, entonces se contaminaría esa sangre y mi niño se puede empezar a poner morado o se puede empezar a poner cianótico. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Me siguieron? Ok. Vamos a seguir, la doctora. Voy a dejar de compartir y ya seguimos la plática. Adelante, doctora Stephanie. Listo. Entonces entramos lo que es a la estenosis pulmonar. Esto, ¿espera? Sí. Aquí hay una función de aquí hay una función de lo que son las comisuras de las valvas, y esto puede llegar a provocar que haya una obstrucción, lo que es en la eyección del ventrículo derecho. Y también en ocasiones se puede presentar lo que es una válvula displásica. Esta puede ser de tipo supravalvular o de tipo subvalvular. En lo que es la estenosis pulmonar supravalvular, esta pues se caracteriza por como un estrechamiento de lo que es de la aorta y también de otras arterias, las cuales pueden ser tanto las pulmonares o las coronarias. Mientras que la estenosis pulmonar subvalvular está, ¿cómo decirlo? Suele ser un poco más angosta de lo normal. ¿Te das a la siguiente, por favor? Y entramos lo que es a la clínica. Aquí puede ser una estenosis pulmonar ligera, en donde pues si esta obstrucción, digamos que es de tipo leve, entonces nuestros pacientes pediátricos estarán asintomáticos. Y esto llega pues a detectarse mediante la aparición de lo que es un soplo sistólico. Y en lo que es la estenosis pulmonar moderada, esto se puede llegar a presentar síntomas como lo que son la disnea o lo que es un dolor torácico con esfuerzo. También se puede llegar a auscultar lo que es un soplo sistólico de mayor intensidad, y esto puede ser causado por lo que es la restricción de la movilidad valvular. La estenosis pulmonar severa puede presentar con una hipertrofia ventricular derecha, y se puede presentar, se puede presentar cianosis, hipoxemia y acidosis. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entramos lo que es el diagnóstico. Aquí, como en las anteriores, en lo que es el electrocardiograma puede, pues como les mencioné anteriormente, puede haber una hipertrofia ventricular derecha, y esto pues como se sabe es el engrosamiento o cuando aumenta el grosor de lo que son las paredes del ventrículo.
Y ahí la veo. Seguimos con lo que es la radiografía de tórax. Aquí, ay, perdón, ay, se puede observar lo que es la prominencia de lo que es el tronco de la arteria pulmonar, y también se puede ver una dilatación de tipo postestenótica. En lo que es el electrocardiograma de Doppler, ay, qué miedo. Esto nos ayuda a lo que es a observar y valorar lo que es la válvula, el ventrículo derecho y también la arteria pulmonar. Y a la vez nos ayuda a medir lo que son los gradientes de presión, que pues pasan a través de la válvula estenótica. ¿Me das a la siguiente, por favor? ¿Dónde me voy a meter? Ahora tenemos lo que es el tratamiento. Aquí, pues, la principal indicación o la primera indicación es la realización de una valvuloplastía con catéter de balón y también por cateterismo intervencionista. La valvulotomía quirúrgica será indicado o se indicará solamente cuando hay una válvula pulmonar muy displásica o cuando hay una hipoplasia del anillo. ¿A qué se refiere con válvula displásica, doctora? Ahí voy. ¿A qué, perdón? ¿Me da chance? Me voy a mover del lugar, permítame. Ay. Listo, ya. ¿Qué dijo? ¿Qué me preguntó? ¿A qué se refiere con una válvula pulmonar muy displásica? Si no recuerdo mal, decía que era una deformación y que reducía lo que es, reducía la abertura de la válvula, algo así. ¿Qué era qué, doctora? No lo escuché bien. Una deformación que pues reducía como la entrada o la abertura de la válvula. No, se refiere a que los velos de las valvas, ya sea aórtico o pulmonar, cuando hablas de displásica es que son gruesos. Generalmente esos velos deben de ser delgados y finos para un cierre hermético. Acuérdense que el ventrículo derecho, las que están del lado derecho, la válvula pulmonar, ayuda para manejar volumen, y la del lado izquierdo, la válvula aórtica, ayuda para manejar presión. Pero cuando esas valvas, esas compuertas son muy gruesas, a eso es a lo que se le llama displásico. Para nosotros es importante definir si están displásicas o no, porque puede ser que nada más estén cerrado y tú las abres con un balón y se acabó el problema. Pero si está cerrado y aparte están gruesas, aunque tú las abras con balón, tu índice de éxito se disminuye. Y el otro punto importante, doctora, ¿de dónde sacó esa imagen que tiene ahí del cateterismo? De internet. ¿De qué veterinaria? Ay, no sé. La verdad no sé. Solamente lo busqué y me pareció igual, entonces yo no sabía. Aquí lo importante es ver si es un fresh pool o si es un Doberman o qué es, doctora. ¿Por qué me pone de perros imágenes? Es que no sabía diferenciar, sinceramente. Para mí todas las imágenes eran iguales. Sinceramente, así. Bueno,
siendo sincera. Que no se vayan a quedar con la idea que así se ven, ¿eh? Esa es una imagen en un perrito y lo importante de ahí es que está el balón y que en la parte media se ve como la cintura del balón y que o sea, a lo mejor es probablemente que esté ahí abriendo una válvula, pero esto es en animalito. Ay, ¿Ok? no sabía. Adelante, doctora. ¿Qué seguir? ¿Le das a la siguiente? Bueno, entramos lo que es a la estenosis aórtica valvular. Aquí pues en realidad es una malformación de la válvula aórtica y esto nos llega a producir lo que es una obstrucción de la salida de lo que es el flujo del ventrículo izquierdo. Este defecto representa lo que es un 3 a 6% de todas las cardiopatías congénitas que se pueden llegar a dar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, entramos lo que es a la fisiopatología. Aquí, digamos que en la mayoría de los casos de una estenosis aórtica, el gasto cardíaco y también la presión sistémica se pueden mantener o en lo que es en el aumento de la presión. Y a la vez puede haber una reducción de lo que es el flujo coronario debido a la presencia de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual nos puede llegar a provocar lo que es una isquemia del ejercicio. ¿Le das a la siguiente, por favor? No. ¿Te regresas? Entramos lo que es a la clínica. Aquí una estenosis aórtica de tipo crítico o de tipo grave se suele presentar con una insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico en lo que va en la primera semana de vida. Y también se pueden llegar a palpar pulsos débiles. Esto va en las 4 extremidades, si no recuerdo mal. Y en una estenosis aórtica de recién nacido o lactante puede llegar a presentarse la aparición de un soplo sistólico de tipo rudo y que suele irradiar al cuello. Sinceramente aquí no entendí mucho, pero decía que ese soplo ¿das a la siguiente, por favor? Y ahora entramos lo que es el diagnóstico. Aquí suele ser con un electrocardiograma y en esto puede presentarse una hipertrofia ventricular izquierda y presentarse lo que son los trastornos de repolarización. Aquí se pueden ver alteraciones en lo que va en la onda T y en la onda S. El siguiente es el electrocardiograma Doppler. Y aquí nos ayuda, como casi en todo, a valorar lo que es la morfología de la válvula. También a ver la gravedad de lo que es el grado de la severidad y también si hay una presencia de insuficiencia cardíaca. En lo que es la ecocardiograma Doppler, se puede pues llegar a valorar el gradiente máximo y también el gradiente medio de la presión transvalvular. Y esto nos llega a ayudar para clasificar lo que es la estenosis. Entonces, para aquellos estenosis de tipo ligero, se puede llegar a presentar un gradiente máximo menor a 40 miligramos de mercurio y un gradiente medio de menor a 20 mililitros de mercurio. Mientras
en la estenosis aórtica moderada puede llegar a presentarse lo que es un gradiente máximo de entre 40 a 50 milímetros de mercurio y un gradiente medio de un rango de 25 a 40 milímetros de mercurio. Y ya por último, en la estenosis severa tenemos lo que es una presión entre mayor a 60 milímetros de mercurio y un gradiente medio mayor a 45. También se puede llegar a indicar lo que es la prueba de esfuerzo. Esto solamente se indicará lo que es en una estenosis aórtica de grado moderado y esto pues nos ayuda a valorar lo que si hay presión de hipotensión o también si tenemos signos de isquemia, pero suele ocurrir más en, en un niño más grande, no en un lactante, pero le quería colocar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y a ver si no me regañan por las imágenes, pero entramos lo que es el tratamiento. Aquí decía que en una estenosis aórtica de grado moderado se solía pues llevar el seguimiento de lo que era el proceso, el proceso de la enfermedad y se observaba pues la aparición de la insuficiencia aórtica o si había una hipertrofia del ventrículo derecho. Y aquí se indicaba una profilaxis, se indicaba un profilaxis. Y también se llegaba a lo que eran las indicaciones de una valvuloscopía percutánea. Esto decía que era un procedimiento de elección en donde pues solamente se indicaba cuando había una estenosis aórtica severa. Y aquí este procedimiento consistía pues en corregir o conseguir dilatar lo que es la válvula sin provocar que el paciente llegue a tener una insuficiencia aórtica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entramos lo que es a la coartación aórtica. Y aquí era principalmente una infección de lo que es de la aorta descendente el cual pues causaba una sección del flujo aórtico. Y a la vez se acompañaba de un segmento hipoplástico. La incidencia que puede llegar a ocurrir es de 6 a 8 de todos los tipos de cardiopatías congénitas existentes y solía ser más frecuente en lo que era el sexo masculino. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ahora entramos a la clínica y su presentación, sí, en la clínica y las manifestaciones. Decía que en este tipo había 3 formas de presentación, 3 formas que se podrían dar, en donde había una coartación aórtica de tipo neonatal. Llegaba a ser muy severa y solía asociarse lo que es a una hipoplasia. Y el paciente pediátrico puede llegar a presentar signos de shock o también presencia de oliguria, acidosis y distrés respiratorio. En este tipo también podrían no palparse los pulsos o puede haber como una asimetría en lo que eran los pulsos axilares y los pulsos femorales. Y luego tenemos lo que es la coartación aórtica, el cual se presenta a partir de las 3 semanas de vida. Esta se debe pues principalmente a una obstrucción aórtica
y puede llegar a presentar signos o síntomas de una insuficiencia cardíaca, como lo que es la palidez, una mala perfusión. También puede presentarse un ritmo de tipo galope y una hepatomegalia. Aquí era importante hacer lo que era un diagnóstico diferencial con bronquiolitis. Y por último, ¿das a la siguiente? Bueno, creo que no lo puse. Teníamos lo que era una cortación aórtica del niño mayor. Pues, aunque no sé si lo mucha palabra, esto suele presentarse en niños o adolescentes, en donde estos pacientes suelen ser asintomáticos y su principal razón para llegar a una consulta es la presencia de un soplo sistólico. Ahora sí, entramos a la siguiente, el diagnóstico. Y aquí, como la mayoría, suele ser dado por un electrocardiograma. Aquí puede presentarse lo que es una hipertrofia del ventrículo derecho y sí. ¿Por qué del ventrículo derecho, doctora? La verdad es que no lo investigué. El hecho es que me decía que... Ajá, claro. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué en el neonato hay crecimiento del lado derecho? Por la persistencia del conducto arterioso, a lo mejor. Va un poquito por ahí. Acuérdense que en el neonato el que lleva el mando es en la vida fetal, el que lleva el mando es el ventrículo derecho. Si tú tienes una obstrucción a la vía de salida del ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo derecho se hace hipertrófico. Entonces, generalmente cuando tú ves un ventrículo derecho hipertrófico en un recién nacido, tienes que sospechar coartación. Después del primer mes de vida, generalmente lo que va a predominar es el crecimiento de las cavidades izquierdas. Todo el coartado que ustedes conozcan después del primer mes de vida, generalmente siempre va a tener crecimiento o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Solo el recién nacido predomina el crecimiento del ventrículo derecho porque todavía tiene como una circulación fetal, por así decirlo, y eso hace que al momento del nacimiento predomine el crecimiento de cavidades derechas. Sí, pero no se queden con que sea la constante y que con todos los pacientes va a ser de ventrículo derecho. Solo primer mes de vida y después predomina ventrículo izquierdo. ¿Sí? Adelante, doctor. Tenemos el siguiente, que es la radiografía del tórax. Aquí se puede llegar a observar lo que es una cardiomegalia con congestión venosa pulmonar. Y en lo que era el electrocardiograma Doppler, se llegaba pues nos ayudaba a valorar lo que era la hipoplasia y también se podría valorar lo que era la aceleración del flujo. Y aquí las obstrucciones severas mostraban como, la verdad no entendí mucho, pero decía que mostraban un patrón de flujo con una prolongación diastólica. Ay, qué pena. Y por último teníamos el ancho. Aquí decía que era recomendable cuando nuestro ecocardiograma no nos ayudaba pues a un diagnóstico o a concluir un diagnóstico como tal, y nos ayudaba a permitir nos ayudaba a permitir a observar, nos permitía observar lo que era la localización, la severidad, y también nos decía que permitía hacer una reconstrucción tridimensional. ¿Te das a la siguiente? Y tenemos el tratamiento. Aquí
decía que a los recién nacidos se administraba lo que era ay, había desactivado mi micrófono y estaba hablando. Bueno, acabamos lo que es el tratamiento y aquí en los recién nacidos se administraba prostaglandina y esto nos ayudaba pues a mantener el ductos abierto y también nos ayudaba a la corrección de la que, también necesitábamos hacer la corrección de lo que era de la acidosis y también aquí se daba como principal tratamiento la angioplastía, esto a través de lo que era el cateterismo y este tipo de tratamientos solo se debían de considerar en aquellos pacientes que estaban en un estado crítico. Entonces, la angioplastía pues correspondía a la colocación del catéter balón en la zona coartada y decía que se hinchaba, lo que esto pues ayudaba a provocar una ruptura de lo que era de las capas y esto posteriormente pues formulaba una cicatrización. Y en los lactantes y niños que estaban entre los 4 meses y los 5 años, también este tipo de reparación se hacía pues con una angioplastía, pero todo esto dependía de acuerdo al pediatra que lo atendía. La verdad no entendí mucho por qué, pero decían que eso dependía de acuerdo a la técnica que él quería utilizar. ¿A la qué, perdón, doctora? Decía que la angioplastía se recomendaba como principal tratamiento, pero pues que algunos pediatras no llegaban a hacerlo, la verdad. No entendí mucho, pero así decía. Bueno, Dependía del pediatra. no pediatras, el cardiólogo pediatra, doctora, ¿eh? Hay niveles, no el pediatra. Y aparte, porque les voy a decir, por qué, en lo que son menores de 1 año, o sobre todo el primer mes de vida, si tú haces un cateterismo y le metes un balón para abrir esa zona, el índice de recuartación o de que se vuelva a cerrar es del 80%. Si tú lo llevas al paciente menor de 1 mes a cirugía, el índice de recuartación es menor al 50%. Entonces, a mediano plazo tiene mejores resultados la cirugía que el cateterismo, el meter un balón y abrir. Por eso es que en menores de 1 mes, el procedimiento ideal es quirúrgico. ¿Por qué a veces sí los tenemos que meter? Hay pacientes que hacen disfunción ventricular severa, el ventrículo izquierdo está en total falla y el paciente se está muriendo, entonces se hace una angioplastia de rescate. Tú abres un poquito la zona coartada, mejora el bombeo de sangre del corazón y entonces entra ya el cirujano con un mejor paciente para que le aguante la cirugía para ya corregir ese defecto. Entre los pacientes de 1 a 6 meses se llaman los pacientes de la zona gris, porque ahí sí tú individualizas, el cardiólogo pediatra o el intervencionista decide si el paciente se puede beneficiar, si es una coartación como tipo reloj de arena, les puede ir bien con un cateterismo, pero si el paciente tiene hipoplasia de la aorta o es una coartación larga y tubular, al paciente le va a ir mejor con una cirugía. Entonces tú tienes que individualizar ahí. Pacientes mayores de 1 año, prácticamente casi todos se benefician con el cateterismo cardíaco, siempre y cuando no haya datos de hipoplasia de la aorta. Si hay hipoplasia, la indicación va a ser cirugía
en la mayoría de los casos o siempre. ¿Sí? No sé si quedó ahí un poquito más entendido. ¿Sale? Ok. Adelante, doctora. ¿Hay las cirugías a corazón abierto, doctor? No, no es a corazón abierto porque como es como es un vaso que está a nivel extracardíaco, ponen al bebé de costado, se hace una toracotomía lateral y entonces se diseca la aorta y hay varias técnicas. Hay la cuartectomía término terminal, cortan y pegan. O hay una cuartectomía que se llama ampliada, cortan aquí, cortan acá, pero lo que hacen es que lo pegan sobre la aorta transversa y esa zona queda más amplia, que es la ideal que se debe de hacer en el recién nacidos. Y hay algunos pacientes en los que se pone un tubo, es tan hipoplásico, tan pequeño en la aorta o está casi separado, que prefieren poner un tubo. El problema de colocar un tubo es que ese tubo con el paso del tiempo el niño va a crecer y el tubo se va a quedar del mismo tamaño y ocupan otra cirugía para volver a cambiar el tubo. Pero no, es una cirugía a nivel extracardíaco que se hace con pinzamiento aórtico nada más. Ya es el último tema. Entonces entramos a cardiopatías con cianosis. Aquí es principalmente lo que es la tetratología de Fallot, creo que así se pronuncia. Y decía que la tetratología de Fallot presentaba como cuatro patologías y entre ellos se encontraba la estenosis pulmonar. Lo que era la estenosis pulmonar, un ventrículo derecho hipertrófico, una aorta cabalgando de comunicación interventricular y una comunicación interventricular. Eran como los 4 puntos cardinales que formaban, pues, como tal la patología. Y aquí este tipo de patología representaba pues un 25% de todos los casos y se asociaban principalmente a síndromes como la trisomía 21 y el síndrome de Dick-George. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la fisiopatología. Aquí eran que las consecuencias que se podrían dar de acuerdo a esto dependían del grado de la obstrucción pulmonar, en donde si hay una estenosis pulmonar leve, el flujo de la sangre iría en dirección izquierda-derecha a través de lo que era la comunicación intraventricular. Y por el contrario, si había una obstrucción más severa, la salida del flujo pulmonar tendría una dirección de derecha a izquierda y pasaba también a través de lo que era la comunicación intraventricular. Y esto nos podría dar o causar lo que es la presencia de la cianosis. ¿Sí me entendieron? Okay. Y ahora estamos lo que es a la clínica. Aquí principalmente si la obstrucción pulmonar es de tipo severo, puede recién nacido presentar lo que era una cianosis severa, mientras si la obstrucción era moderada y el flujo sistémico y el pulmonar estaban en un nivel equilibrado, llegaría a presentarse lo que es un soplo sistólico de una estenosis pulmonar. Mientras que a la vez, si este tipo de presión llega a aumentar, el soplo llega a desaparecer. También puede llegar a presentarse varias crisis hipóxicas, donde pues principalmente
había pues episodios bruscos o episodios muy graves de cianosis, y también solían acompañarse con una irritabilidad y un llanto que puede llegar a provocar que el niño llegue a lo que es a tener una pérdida de conocimiento. O sea, el niño puede llegar a desmayar. Bueno, no estoy segura con las imágenes, pero ahorita creo que el profe me va a corregir. Entonces entramos al diagnóstico. Aquí, como pues prácticamente en todo, se puede realizar un electrocardiograma en donde se puede observar una R prominente y una onda T positiva en lo que era en el P1. En la radiografía de tórax, no se podría llegar a observar una cardiomegalia y también tampoco habría lo que era la presencia de un flujo pulmonar normal o un flujo pulmonar disminuido. Aquí también se podría realizar lo que era un ecocardiograma Doppler, en donde se localiza pues la que era la comunicación. Perdonen los ruidos. Bueno, teníamos lo que era el electrocardiograma Doppler, en donde se podría llegar a localizar lo que era la comunicación intraventricular, y también mencionaba algo de cabalgamiento aórtico. Aquí la verdad no le entendí mucho qué era, pero mencionaba que ¿Sí habría alcanzan a ver mi imagen? ¿Mi mouse? Que está moviéndose sobre la imagen del eco. ¿Sí? No, doctor. No, doctor. No. A ver. Voy a pedir el control remoto. ¿Lo ven ya? ¿Lo ven que se mueve ahí sobre Sí, la doctor. el eco? ¿Ya? Ah, ok. Sí, ya lo vemos. Bueno, si ustedes se fijan, aquí está la aurícula derecha. Este se llama un eje corto. Esto que está aquí al centro, eso es la aorta. Esta es la aurícula izquierda. Aquí tendría que venir el septum interatrial, la aurícula derecha. Y aquí está la vía de salida. Aquí estaría como el ventrículo derecho rodeando toda la aorta, y este sería lo que es la arteria pulmonar. Este es un eje modificado. ¿Por qué, chicos? Lo que quieren ver aquí es la coronaria del lado derecho y la coronaria del lado izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque el 5% de los pacientes con FALOD pueden tener alteraciones coronarias o pueden tener un osteo coronario único. Entonces, este tipo de coronarias también pueden cruzar la zona del infundíbulo, como esta coronaria. Aquí está el infundíbulo, y si lo cruza, el cirujano, cuando va a abrir esa zona, puede cortar la coronaria y llevarse la circulación coronaria o provocar isquemia en el paciente. De hecho, antes eso era una contraindicación quirúrgica. Si tenía eso un paciente, ya no se operaba, pero ahora hay técnicas nuevas en las que se pueden modificar, y aunque el paciente tenga una coronaria que cruza la zona infundibular, se pueden llegar a operar, ¿sí? Y aquí en la imagen de la radiografía, sobre todo, ¿qué les llama la atención? Vean cómo se ve todo el pulmón negro. Eso se llama hipoflujo pulmonar. Lo que es la pulmonar, ¿se acuerdan que en la estenosis pulmonar aquí se veía como redondo, como si diera una vuelta? Y aquí prácticamente se ve excavado. Eso es lo que se llama pulmonar excavada. Y el borde del corazón aquí está redondito. Si estuviera hacia abajo, hablaríamos de hipertrofia ventricular izquierda, pero como aquí está redondito, hablamos de hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Adelante, doctora. Sí, de hecho mencionaba que el cateterismo cardíaco nos iba a ayudar pues para identificar la anatomía coronaria. Entramos lo que es al tratamiento, ya es la última parte. Entonces,
Para recién nacidos con una cianosis severa, era pues importante administrar lo que era la prostaglandina y esto nos ayudaba pues a mantener el ductos abierto. Y las crisis hipóxicas que el paciente podría llegar a presentar, decía que se trataban con levantando pues al lactante en brazos y doblando las rodillas hacia el pecho y esto pues nos ayudaba a aumentar lo que era la resistencia valvular periférica, la resistencia vascular periférica. Y también decía que se podrían dar beta bloqueantes y esto nos ayudaba pues a relajar lo que era el tracto de salida del ventrículo derecho y esto nos ayudaba pues a la vez a mejorar el flujo pulmonar. Y por último teníamos lo que era el tratamiento quirúrgico y esto se realizaba de acuerdo a la presentación clínica de cada neonato, cada pediátrico. Había un procedimiento paliativo en donde se realizaba una fístula sistémico pulmonar, de tipo Pallock-Tussing, perdón mi pronunciación, y esto consistía pues en realizar una conexión entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar. Y por último teníamos la cirugía correctora. Esta nos ayudaba pues a aliviar la obstrucción de lo que era el tracto de salida del ventrículo derecho. Y decía que si la anatomía del paciente nos permitía, se intentaba pues evitar un parche transanular, lo cual pues nos ayudaba a preservar lo que era la función de la válvula pulmonar. Si esto no se podría evitar, pues se tendría que realizar una corrección mediante pues el parche y esto nos ayudaba a ampliar lo que era el tracto de la salida del ventrículo derecho y digamos que liberar lo que era la estenosis pulmonar. Aquí por último, mencionaba algo de un control pediátrico que se debía de realizar y se tenía que observar lo que era si el paciente o lactante tenía una fístula sistémico pulmonar y donde el pediátrico, pues el pediátrico sí debería de realizar el tratamiento y se tenía que realizar también un control para observar la presencia de cianosis y así evitar lo que era llegar a tener una crisis hipóxica. Y por último, una acción que debería de realizar el pediátrico era dirigir al cardiólogo si nuestro lactante presentaba arritmia o también presentaba una disnea. Y le das la siguiente. Creo que eso es todo. Tenía un caso clínico que quería darles, pero creo que no lo puse. ¿A la previa, doctora? Ajá. Una antes. Ahí. Te voy a solicitar el control remoto. Ok. ¿Nos podemos regresar una? Ahí. Entonces, chicos, si ustedes ya ven mi cursor en la imagen. Sí, doctor. Ok. Esto que ven ustedes aquí es la desviación septal. En el falot, embriológicamente se dice que hay una desviación anterior e izquierda del septum interventricular. Si ustedes se fijan, en vez de venir el septum aquí, hay una pequeña desviación. Eso hace que el infundíbulo, esta parte que está antes de la válvula, se puede hipertrofiar. Ojo, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente del lactante, pero no del recién nacido. Es un procedimiento. ¿Todavía lo ven el cursor? Ahí lo tengo en la parte blanca. Es un No, ya no lo creo ven. que ya no se ve. A ver.
¿Ya lo alcanzan a ver otra vez? Sobre la imagen. Sí, ahora sí. Sí. Entonces, esto es lo que condiciona la estenosis infundíbular. La aorta generalmente está un poquito más hacia acá, como cabalgando prácticamente sobre, como si estuviera montada sobre el septum interventricular. Y por ejemplo, esta es la fístula, es la unión entre una de las subclavias y lo que es la arteria pulmonar. Cuando el paciente tiene hipoplasia o cuando el paciente tiene un falot crítico del recién nacido, que no lo puedes llevar a una corrección total, entonces se usa un método paliativo. Le pones una fístula y a los 6 u 8 meses lo cateterizas, ves si se desarrolló la arteria que va a los pulmones y si se desarrolló, entonces viene la corrección total. ¿Qué consiste? Colocar aquí un parche para cerrar la C y B, resecar esto, quitarlo como la parte del infundíbulo para que entonces pase bien la sangre hacia la pulmonar. Si la pulmonar está muy cerrada, también se abre esta parte, pero tratando de preservar la válvula, se cierra la fístula sistémico pulmonar y con eso se acabó el problema. ¿Sí? Entonces es más o menos lo que se tendría que hacer en un paciente con tetralogía de Fallot. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Solo dejen tomar lista y terminamos. Kenia, Presente. Griselda, Omar, Jonathan Omar. ¿No? Bueno. José Luis, Presente. Isela, Presente. Stephanie, Presente. Johan. Presente. Si no volteé a verlos es que ya los había visto por ahí, ¿eh? No crean que no los vi ya. Luis Fernando, Presente. Ana, Presente. Edgar Alejandro, Presente. Isaac Manuel, Presente.